compuertas las abrimos o las cerramos según el gasto que se quiera pues tener ahí, ¿no? Él dice, bueno, ese fue el que vimos, ¿no? Ahora sí, ahí empezamos. El riego por surtos, como dice, consiste en hacer correr el agua a través de una zanja o surco que le llamamos nosotros a toda la parcela, bueno, por toda la parcela en dirección a una pendiente, ¿verdad? Sí. El agua llega hasta la raíz de los cultivos, introduciéndose hacia los lados, es decir, por capilaridad y hasta el fondo del surco de riego. Esta forma de riego es la que más se usa en la agricultura, bueno, para cultivos sembrados en hileras, ¿verdad? Sí, para cultivos, como ya vimos, de cultivos en cobertura, como son la alfalfa, los pastos, el trigo, la avena, la cebada, etcétera, pues van en melga, ¿verdad? O sea, en una superficie grande en melga que tiene menos eficiencia, como ya vimos en el uso del agua, ¿no? Ahí ven ustedes, dice el lomo o soporte donde se siembra supuestamente la planta puede ser ancha, vamos a ver más adelante, que se llama cama melonera para sembrar en 2, 3 y hasta 4 o 5 hileras en el trigo cuando se siembra en hileras, ¿no? Y el vaso de riego que le llaman, o el surco por donde ve el agua corriendo es ahí donde está en B, ¿verdad? Bueno, el agua, los surcos se hacen en forma de B labiodental, como nos decía la maestra de allá de español en la primaria, ¿no? La B chica le llamamos nosotros, con profundidad de 15 a 20 centímetros y de 25 a 30 centímetros de ancho, es decir, profunda a los 20, 15, 20 centímetros de profundidad se hace con una paloma, ¿verdad? O con un cincel y más o menos la separación entre los surcos de centro a centro de cada canal va entre 25 y 30 centímetros de ancho en la parte de arriba del surco, ¿no? Y con un desnivel del 1% para que el agua corra sin dificultar y sin causar erosión. La eficiencia de aplicación puede ser alta entre 70 y el 80%, puede llegar hasta a veces hasta 85% cuando se riega muy bien con surcos, sobre todo en cama melonera, ¿no? En donde se elimina un surco como vamos a ver, ¿no? Bueno, aquí tienen ustedes tipos de surcos, ¿verdad? ¿Sí? En primer lugar, los tipos rectos que van en sentido de la pendiente, los surcos en contorno que ya vimos en conservación de suelos, que van cortando la pendiente para evitar la erosión, y los surcos en zigzag, como preguntaban ayer, ¿no? Uno de ustedes, pues, para cuando tienen parcelas de muy cortas y que no les sale, pues, la longitud, entonces lo hacen en zigzag, ¿verdad? Así se llama, y así es como ven el agua, la meten por la cabecera de uno de los surcos, ¿verdad? Así, pero van en sentido horizontal, no en sentido vertical como los lineales o los del A y el B, de los incisos A y B, ¿no? Es para tener más longitud de surco y en parcelas muy cortas o sí de corta longitud y que no tienen maquinaria, sino que lo hacen casi todo a mano. Para estos surcos en zigzag es para trabajarlo sin maquinaria, ¿verdad? Bueno, etapas en la operación de riego por surcos, ¿no? Se vierte el agua en la cabecera del surco y avanza a través de la longitud del surco y se va infiltrando hacia abajo y en forma lateral hacia los lados, ¿no? También, o sea, por lo que conocemos, lo que conocemos como capilaridad, pero en forma lateral. Ahí ven ustedes una foto precisamente de una regadera en donde se está sacando el agua de esa regadera por medio de los sifones. Ahorita vamos a ver cómo funciona un sifón, ¿no? Ya les había explicado ayer cómo funciona cuando sacamos gasolina de un carro, pues igual cebamos el sifón y la diferencia de cargas entre la regadera y la superficie, el fondo del surco, es lo que hace que el agua salga con una carga hidráulica que se llama, ¿no? Pues el agua al llegar al final del surco continúa el riego para humedecer la profundidad de la zona de las raíces. Claro, se tiene que cortar a una cierta distancia para que el agua que va en tránsito moje lo que falta de cuando cortaron lo que falta del surco, ¿no? Aquí estos surcos se ven pues muy largos, fíjense, aquí se ven, no sé, unos 200 metros, ¿verdad? De largo hasta donde uno puede apreciar, ¿no?
una parte del agua escurre y la otra que se corta pues se va infiltrando, ya que se va infiltrando pues se va metiendo hacia abajo hacia los lados, ¿no? En la cabecera del surco ciego me a la profundidad deseada, pero al final del mismo, cuando termine el surco, todavía no, por lo tanto continúa el riego. Cuando cortan, quitan los sifones ya de la entrada para que siga corriendo el agua que va en tránsito es la que va a regar la última parte del surco, que es lo que decíamos también, aquí se usa la ley del cuarto, es decir, cortan cuando falta un cuarto de la distancia de la total de la longitud del surco, le dicen al que está en la regadera que saque los sifones y ya no entre agua al surco, para que el agua de los 3/4 que está corriendo por el surco riegue el cuarto que falta sin regar, pues sin ya entrar agua en la parcela, para tener una mayor eficiencia en el agua, ¿no? Por supuesto, estos son datos prácticos que a mí me dieron cuando salí a trabajar con usted en la laguna allá. Son datos prácticos que han surgido de muchos años de experiencia, claro, en base en los datos que dan los investigadores que trabajan en esto, ¿no? Muchos de estos datos son sacados de la Universidad de Davis, California, que es la mamá de riego casi a nivel mundial. Es donde muchos de los egresados doctores en agrónomos de México en irrigación se han doctorado en irrigación, ¿no? En irrigación y drenaje, aunque el drenaje es más complicado que el riego, ¿no? Sí. Bueno, sí, siguiendo acá con las especificaciones, al final, cuando la lámina es suficiente, al final se detiene el riego. Bueno, se detiene antes, ¿no? Cuando la lámina es suficiente, al final de eso quiere decir que ya no cortamos al cuarto, tenemos el riego mucho antes, ¿no? Al cuarto, que falta un cuarto por regar, por ejemplo, si son 100 metros de longitud, ¿verdad? Se detiene, se corta el agua cuando el agua en los surcos llega a los 75 metros, y esa agua que está en los 75 metros va a regar la que va en tránsito, pues desde la entrada hasta el final, esos 25 metros que faltan, ¿no? Si es un surco de 200 metros, ¿verdad? Sí, pues cortamos el agua a los 150 metros, a los 3/4, y dejamos que corra esa agua de esos 250 para que riegue los otros 50 metros que faltan. Claro, depende del tipo de suelo también, ¿no? Como ya vimos, los surcos en suelos arenosos de textura ligera son mucho más cortos porque tiende a infiltrarse más al principio el agua que al final. Y en surcos de suelos arcillosos, así tienden a ser más largos y con menos gasto de entrada y de escurrimiento, porque tiene menos capacidad de infiltración, lo que conocimos como infiltración básica, pues para nosotros con las pruebas que vimos antes, ¿no? Una parte de agua de río se percora fuera de la zona radicular y otra parte escurre al final del surco. Para regar bien, para tener una alta eficiencia de riego, para llegar al 80-85, como decíamos en la otra diapositiva, pues necesitamos que tratar de regar lo más uniforme posible la zona radicular, que se infiltre menos fuera de esa zona radicular, y que no escurra al final del surco, sino que, como decimos, cuando se corta lo que va en tránsito, alcance a regar, ¿sí? La parte que falta del cuarto, que decimos de la ley del cuarto. Eso no quiere decir que no llegue algo al final, que no escurra al final algo del agua, ¿no? Pero en general esas son las recomendaciones, ¿verdad?, que se dan, ¿verdad? ¿Sí? Distancia entre surcos, ¿no? Una buena separación entre surcos permite que se muestre gran parte de las raíces del cultivo. Como ven ahí, ¿no? En la práctica se emplean distancias entre surcos que varían entre 0,75 y unos 5 metros según el cultivo y el tipo de suelo. Bueno, estos de 0,75 muchos años se usó porque las barras de los tractores que trazaban los surcos eran fijas, ¿no? No se podían mover, entonces la distancia entre surcos era de 0,75, 0,70 según la barra fija que traía, ¿no? Y después se inventó lo de la cama ancha o cama melonera, que le llamamos aquí en México, de 1,50, el doble, pues, es decir, en lugar de haber 3 surcos, había 2, porque el del medio se eliminaba con el ancho de la cama melonera, y entonces se sembraban 2, y generalmente 2 hileras de plantas arriba de esa cama, ¿no? Que por capilaridad, como ven arriba, esta de arriba,
por capilaridad le llegaba de los lados del surco de los dos surcos con los que pasaba el agua, le llegaba a las raíces de las plantas, ¿no? Abajo está en un solo surco, ¿no? Pues más sigo suponiendo que ahí se leía 1,75 y arriba estarán los surcos a la foto de arriba o el dibujo de arriba a unos 50 metros, que es lo que llamamos cama o cama melonera, ¿no? O surco ancho, como ustedes quieran llamar. En México muchas veces van a ver ustedes que se define como cama melonera, ¿verdad? Bueno, aquí ya empezamos a recoger los datos que nos dan los investigadores, o que reportan los investigadores. Y aquí, pues una de las incógnitas es qué longitud máxima de surcos debo de dar o debo recomendar al productor que esté yo asesorando, o si estoy yo sembrando mi propia parcela, o si estoy trabajando en investigación también, ¿verdad? Sí. Bueno, está la pendiente de 0.5, 1 y 2%. ¿Qué quiere decir? Y repetimos lo que hemos venido diciendo. 0.5, aquí la coma, para nosotros es punto, para ellos es coma, para nosotros es 0.5, sería 50 centímetros por cada 100 metros de desnivel. 1.0 sería 1 metro de desnivel en 100 metros. Y 2 sería 2 metros de nivel en el mismo 100 metros. Si tuviéramos una longitud de surco de 200 metros, bueno, pues sería el 0.5, sería 1 metro en esos 200 metros. El 1.0 sería 2 metros en 200 metros y el 2.0 serían 4 metros en 200 metros. Pues eso quiere decir el porciento, ¿no? También van a ver ustedes cuando vean, por ejemplo, se usa mucho en canales en 1 al millar, o sea, una bolita arriba de la pendiente pendiente en porciento y 2 bolitas abajo, quiere decir 1 al millar. Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, en un canal 0.045, quiere decir que tiene un desnivel ese canal de 45 centímetros en 1 kilómetro. ¿Por qué? Porque se divide entre 1000. 0.045 entre 1000 les da 45 centímetros por kilómetro. Pero tiene que ser 2 bolitas abajo. Cuando es así, una bolita arriba y una abajo, es por ciento. Es entre 100, ¿verdad? Y aquí nos dan, pues básicamente, la textura del suelo. Otra vez, ya ven la textura, como siempre está presente la textura. Manejando bien la textura, conociendo bien la textura, interpretando bien la textura, infiriendo ver en la influencia de la textura en los suelos y en las plantas, etcétera, pues podemos inferir, como hemos venido viendo, muchas cosas, ¿no? ¿Sí? Conociendo la textura, estamos del otro lado de conocer el suelo, ¿no? Aquí también entra en juego la textura, fíjense, en suelos ligeros, o sea, en suelos que nosotros les hemos venido llamando arenosos, ¿sí? En suelos francos, que son suelos medios, francoareno limosos, francoareno arcillosos, etcétera, y luego los arcillosos que tienen un mayor contenido de arcilla, como ya vimos. Pues vean ustedes cómo va a medida que va cambiando la textura en una misma pendiente. Por ejemplo, en 0.5 tenemos que en suelos arenosos, ¿verdad?, se recomienda 105 metros, bueno, 170 en el franco y 225 en el arcilloso. En realidad aquí lo que podemos hacer es decir, bueno, en el suelo arenoso no es exactamente si 105 es lo que ellos sacaron, pero por ejemplo aquí sería 100 metros, ¿no?, para hacerlo más fácil y que si de acuerdo a nuestra dimensión del terreno, ¿no? Si tenemos un terreno de largo de 220 metros y tenemos un suelo ligero a arenoso, pues allá haremos dos surcos de 110 metros, ¿no? O sea, lo dividimos 220 entre 2 para que nos dé 110, no tiene que ser a fuerza 105, pues, ¿no? En el franco ya aumenta la longitud, o sea, ¿por qué? Porque tiende el suelo a tener una menor infiltración, aunque depende también del gasto que demos a la entrada de los surcos. Y en el arcilloso, fíjense cómo se va hasta 225 metros, ¿no? Sí. Claro, si tenemos, igual que en el ejemplo que pusimos en el suelo arenoso, 500 metros de longitud de nuestra parcela, en el sentido de la pendiente del riego, bueno, pues daremos así
haremos dos tendidas de surcos de 250 para que 250 y luego dé la vuelta el tractor y esté el dren ahí, y luego empiece la otra regadera y otros 250. No tiene que ser a fuerza ese número, pues pueden ustedes, usando el sentido común para que sea más eficiente el uso de su maquinaria, para que sea más eficiente su trazado de regaderas, sus caminos sacacosechas, etcétera, ¿no? Para que no haya tanta regadera o tanto, y no tiene que ser a fuerza así, ¿no? Así de esa esa longitud que nos marcan aquí. Esto nos da una idea, pues, más o menos de qué longitudes debe de haber dependiendo de la longitud de nuestro terreno a lo largo de la pendiente, ¿verdad? Cuando tenemos uno de pendiente, ¿verdad? Pues ahí vemos que es como también va reduciéndose en los suelos arenosos, tanto en el franco y en el arcilloso también. Y cuando tenemos dos, pues también se trata de dar menos longitud, tanto en el arenoso como en el franco, como en el arcilloso, pues, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el arenoso, pues tenemos pues, 80 metros de longitud de nuestra parcela, pues hacemos dos longitudes de surcos, ¿no? Dos trazados de surcos de 40, ¿verdad? Sí. En un suelo franco que te dice 80, pues bueno, a lo mejor ahí podemos darle hasta 100 metros, dos de a 50, ¿no? En un suelo franco, en un suelo arcilloso 105 y tenemos una parcela de 220 metros de longitud, pues a lo mejor damos dos de 110, ¿verdad? O sea, ahí entra el sentido común, como les digo, del técnico, ¿no? Para poder asesorar bien y que no tiene que ser a fuerza ese número de lo largo del surco, pero ya nos da una idea muy aproximada de cómo debemos recomendar de acuerdo que en este caso a la pendiente de la longitud y a la pendiente aquí tenemos tres factores: pendiente, textura y longitud de surco, ¿no? Ya son tres parámetros que podemos manejar. También aquí, bueno, dicen pendiente máxima según tipo de suelo, en surcos rectos o en curvas de nivel en los dos, ¿verdad? Sí. En los suelos ahí tenemos los ligeros, que es los arenosos, franco arenoso, franco limoso, arcillosos, y en el franco ahí dice que da más, pues eso es, yo diría que está al revés ahí, arcilloso franco de 2 a 2.5 y le voy a cambiar ahí el arcilloso de 5 a 6.25 por la poca infiltración que tiene con esas pendientes recomendadas, ¿no? Insisto, está en por ciento, ahí las dos bolitas, una abajo y otra arriba, indica por ciento, ahí es 0.25, es 25 centímetros en 100 metros, 0.4 es 40 centímetros en 100 metros, franco limoso 50 centímetros en 100 metros, de 2 a 2.5 será de 2 a 250 metros, y aquí está cambiado el franco y el arcilloso, o sea, es al revés. Le voy a cambiar al rato a la hora que termine la clase antes de enviárselos, ¿no? Bueno, pero aquí también tenemos, ¿verdad?, dos factores, pendiente y textura, que lo podemos combinar con la anterior, pues, ¿no? Sí, para aumentar la pendiente en algunos suelos, ¿no? Sistema de aplicación, bueno, los europeos le llaman sifoncillos, nosotros acá es sifones, para nosotros es sifón, ¿verdad? El agua en surcos rectos o en curvas de nivel, los sistemas de aplicación, el agua se modula, o sea, se regula, para nosotros se regula mediante unas mangueras rígidas en las que se origina un sifón, o sea, chupa el agua, pues al cebar el sifón, lo que estamos haciendo es que chupe el agua y trabaje por una diferencia de carga, repito, entre la regadera y la salida de surco, es lo que hace que el agua salga en forma constante, porque ya está cebado, le llamamos aquí en México, el sifón. A través del agua pasa al cantero. El cantero, los europeos le llaman al al lugar donde se va a regar, pues en este caso surcos, le llamaban canteros también en las melgas, a la superficie entre las melgas, como ya vimos sobre el lomo del surco, ¿no? Ahí está, ¿no? Es una... Bueno, aquí todavía es derivación mediante sifones, ¿no?
Los sifones son tubos flexibles de plástico, pueden ser también de aluminio, son más caros, duran más, nomás que el sifón con el uso en el campo, con la gente con los regadores que no están tan preparados para cuidar mucho los sifones, aunque les recomiendo no cuidarlos, pues el de el de plástico tiende a romperse, ¿verdad? Si por ser de plástico, y el de aluminio pues tiende a tener abolladuras cuando los carga, cuando los descarga, cuando lo voltean, pero dura más, aunque el de aluminio dura más, pero cuesta más, ¿no? Que se les llena completamente de agua sumergiéndonos en la seca, luego se tapa con un extremo con la mano y se pasa sobre el lomo. Al quitar la mano y estando cebado el sifón sin que le entre aire, el agua fluye sobre el surco, ya sale, se va del agua. Lo que les decía de robarse la gasolina en los carros es el mismo principio, ¿no? El caudal o gasto entregado dependerá del diámetro del sifón. Ahorita vamos a ver cuáles son cómo se calibran esos sifones, ¿no? Y de la carga hidráulica o hidrostática o carga hidráulica se llama, o diferencia entre el nivel del agua que está en la seca y la altura a la que se encuentra el surco o salida del sifón. Podemos saber la descarga al utilizar el siguiente cargo, ¿no? El siguiente cuadro, perdón. Descarguen los sifones, ¿no? Si ustedes tienen aquí el diámetro del sifón en pulgadas, aquí sí generalmente usamos las unidades de estos anormales, de estos en pulgadas, porque así vienen los sifones y los regadores. Podemos decirle, mira, una pulgada es 2.54 centímetros. Acuérdate de eso, porque tienes que manejarlo. Mejor una pulgada, 2 pulgadas, 3, así viene, ¿no? Generalmente los más son de una y media, aquí no viene 1,5, pero 2, una y media pulgada de diámetro, 2,5, 3, son los que se manejan en la práctica en riego. Ya para los demás es para derivación de un canal a otro canal, no tanto a la sequía, ¿no? No quiere decir que no usemos en un momento dado sifones más grandes como de 4 pulgadas, por ejemplo, para suelos muy arenosos que necesitan que el gasto sea muy grande, entonces necesitamos que salga mucha agua, entonces ahí lo usamos, pero son raros. Los que más se usan son de media pulgada cuando se usa para suelos arcillosos, que de media pulgada son diámetros gastos muy pequeñitos para que tenga chance de infiltrarse en el surco, en el suelo arcilloso. Los de 1 pulgada, los de 1,5, 2,5 y 3 son los que más se usan, ¿no? Bueno, la carga hidráulica que se va a medir, que ya vimos que es la diferencia entre la regadera y la salida del sifón, pues varía. Aquí viene dado en centímetros, ¿no? Pero como ustedes ven, son unidades que son también de las pulgadas, pero como la carga sí la medimos en centímetros o en milímetros, como ustedes quieran, pues 2.5 corresponde a que pues, 2,54, quitándole los 4 centésimas de centímetro que tiene ahí, pues nos da que es 1 pulgada, ¿verdad? Si 5 centímetros son 2 pulgadas, 7,5 son 3, así, ¿no? 10 centímetros son 4 pulgadas, 12.5 son 5 pulgadas, 15 centímetros son 15 pulgadas, 17.5 son 6 pulgadas y 20 centímetros son 10, son 8 pulgadas, ¿verdad? Ahí está, bueno, ahí está. Y ahí está lo que les da. Si ustedes tienen una curva de calibración, que es lo que ustedes pueden hacer en la práctica y van a poder hacer después de ver que no tiene chiste, lo más grafican en un papel milimétrico para que les dé muy preciso los datos estos de carga contra gasto y hacen una curva y es más fácil de estar buscando en la tabla, ¿no? Si por ejemplo tengo en esta tabla, en este cuadro, pues tengo un sifón de 1 pulgada, ¿no? Y tengo una carga, una diferencia de nivel entre la regadera y la salida del sifón de 10 centímetros, pues me da una 0.067 litros por segundo, un gasto muy pequeño, ¿verdad? Sí, 0.067 litros por segundo es lo que nos está indicando ahí. En cambio, si tengo por ejemplo, un sifón de
una carga de 20 centímetros, que es muy común, ¿verdad? Y tengo un sifón de 3 pulgadas, pues me da 0.84 litros por segundo, ¿no? O sea, 84 centilitros, pues, por segundo. Es lo que me da. Entonces ya con esto puedo hacer mis gráficas, aunque estas no son muy recomendables. Ahorita vamos a ver cómo pueden hacerlas mejor todavía, ¿no? Sistemas de aplicación, también hay caños, ¿verdad? Sí, también es tuberías que atraviesan el lomo del surco. El problema de los caños, ¿verdad?, es que el sifón no necesitan romper el surco, y en el caso del caño sí, tienen que abrir el lomo de la regadera que colinda con el surco para poder poner el sifón y luego volver a tapar esa abertura que hicieron, pero ya queda fijo pues el sifón, y ya nomás mide, el sifón, el tubo ese recto, ya nomás miden la carga. Ese tubo recto pasa de la regadera directamente en forma horizontal al surco, pues, o a la melga o lo que sea, ¿no? Y ahí ven ustedes los dibujos, pues, ¿no? Casi no se usa el médico porque, como repito, tienen que atravesar tienen que estar abriendo el surco y colocando, claro, es más permanente. Lo pueden dejar, si es un predio que es de ustedes, pues lo pueden dejar ahí ya, los tubos ya por mucho tiempo, ¿no? Ya no estar como el sifón que lo están poniendo y quitando, pero el sifón no destruye el surco, el sifón va por encima del bordo de la regadera, ¿no? También con puertas o acequias revestidas, pues ya son más estructuras más fijas, cuesta más dinero. Suelen existir una serie de compuertas en la hijuela, le llaman ellos, para mantener el nivel del agua. Hay unas compuertas laterales que dan servicio a las canteras, y ya vimos que las canteras no son más que la superficie a regar, ¿no? Cuando tienen acequias de concreto, le llaman hijuela, no sé. En el caso de acequias de tierra, el agua pasa de una acequia a otras, o bien se parcela mediante una barrera de tierra llamada torna, ¿no? Nosotros le llamamos una, una contra, pues, como ya hemos visto, ¿no? Ahí está, regueras perpendiculares a los surcos cortos y en el sentido de mayor pendiente. Cuando tiene mucha pendiente, le van tapando, ¿sí? Y le van abriendo ya cuando se llenó el surco, le abren y pasa a la siguiente contra. Pues fíjense cómo está ahí. Hay bordos laterales, pues, que van tapando porque o tiene mucha pendiente o tiene mucho gasto, o necesitan que se llene el surco para que se infiltre hacia abajo y hacia los lados. Como ven el cultivo, la infiltración es hacia los lados, pues probablemente ahí lo ven ustedes, ¿no? Aquí, bueno, regando con asada o asadón, ¿no? Canteros tradicionalmente, en este caso de tomate, ¿no? Pues es todavía muy primitivo este sistema de riego, pero pues no se gasta mucho dinero, sino aquí el regador pues es el que tiene que estar distribuyendo el agua por los surcos. Y como les digo, aquí es una señora y a veces no tienen la fuerza pues del hombre que estar haciendo contras, abriendo bocas, cebando sifones, etcétera, ¿no? Pero bueno, también ya las mujeres ahora le entran a todo, ¿no? Ahí está pasada y me dicen riego por surcos, ¿verdad? Pues ahí van un maíz ya establecido, ¿verdad? Más o menos a tener unos 50 días ahí de emergido, ¿verdad? Sí. Ahí ve el agua por el surco, como ustedes ven, se va humedeciendo en forma lateral. Ahí ven cómo se va humedeciendo los surcos, el bordo de los surcos donde está sembrado el cultivo, ¿no? Estos son sistemas de riego en contorno usado en hortalizas, en este caso lechuga. Fíjense cómo aquí es muy fuerte supuestamente es muy fuerte la pendiente, en el sentido que atraviesan los surcos, y entonces lo hicieron cortando la pendiente y siguiendo ciertas curvas de nivel, como vimos, ¿no? Se va uno hasta como les decía ayer, hasta con su teléfono celular pueden sacar las cotas y van marcando las cotas de igual con cal, las cotas de igual altitud, y ahí van trazando los surcos, trazan una línea con cal y ahí le dicen al que traza los surcos, pues mira, vete por esta línea así, y donde veas y va siguiendo las marcas de cal, pues lo más rústico, pues, ¿no? Y van, pues ahí van. Claro, ya cuando trazan el primer surco con
una línea madre que le llaman. O sea, si es con tractor en superficies grandes, el tractorista va siguiendo la línea madre, pues, del surco, del primer surco que trazó, y va dando vueltas donde debe dar vueltas, etcétera, ¿no? Si ya no necesitan tanto echar cal por todos lados, ¿no? Para hacerla con caballones o cama melonera, es lo que les decía, ¿no? Aquí está ya una cama melonera, generalmente es, bueno, en este caso ellos le llaman caballones, nosotros le llamamos cama melonera o surco ancho, donde se pueden sembrar 2 hileras de hortalizas, por ejemplo. Vamos a ver que en trigo, cuando son más anchas todas las camas, se pueden sembrar 4 o 5 hileras. Avena también, ¿verdad? Sí, pero alfalfa también. Y se riega en surcos tratando de ahorrar agua donde el agua es escasa. Pero fíjense aquí, en este caso yo puedo inferir que según el color de la tierra, pues es un suelo franco-arcilloso, una cosa así. Y la longitud de los surcos está larguísima, ¿verdad? Sí. A lo mejor aquí está 200, 300 metros de longitud, ¿no? Hasta el fondo, pues puedo inferir sin saber, ¿no? Esto en Arizona, pues se entiende que los gringos tienen mucha tecnología y hacen esto porque tienen superficies muy grandes, pues, ¿no? Y pueden hacer en este tipo de suelos, ¿no? Bueno, sistemas de riego por mangas, esto es en lugar de trazar una regadera, ¿verdad? ¿Sí? Meten, las mangas son tuberías flexibles de hule, ¿verdad? Sí, ahí van, arriba a la derecha ven cómo van trazando el hule por un canal que antes era una regadera, pero aquí se evitan la infiltración en la regadera y pueden controlar mejor el agua a través de esas compuertas, ¿no? Que ven donde está saliendo el agua, ¿no? Ahí abajo en medio tienen una caja de distribución en donde conectan las mangueras estas, ¿no? Para que llegue el agua y trabaje con esa altura altura de tanque es la carga con la que trabaja, la presión con la que trabajan esas compuertas, que es muy poca, pues, y ven ustedes ahí cómo sale, pero sale en cada surco y moviendo las compuertas, porque están a equidistantes, y moviendo esas compuertas pueden ustedes regular el gasto, pues, ¿no? A un cuarto de abertura, media abertura, un cuarto de abertura o hasta abertura completa. Le darán a abertura completa que, por ejemplo, a los suelos arenosos, mucho gasto, le dan un cuarto de abertura a lo mejor a suelos arcillosos con poco gasto, porque tiene poca infiltración, pues tendrá poca infiltración. Aquí les puse, lo hice en grande, de eso la foto de arriba la hice en grande para que ustedes vean con amplitud, riego tecnificado por la gravedad, con mangas de polietileno, pues flexibles, pues, ¿no? Y aquí el pie de la figura es aplicación del agua en forma directa a los surcos mediante mangas de polietileno con válvulas, ¿no? Válvulas que tienen una gradación, como les decía, para menos abertura para suelos arcillosos, abertura media para suelos francos, abertura total para suelos arenosos, así desde el punto de vista práctico. Por supuesto, también a la hora que compran estas mangas, sí, porque no las pueden hacer ustedes en su casa, sino que las compran, pues el vendedor tiene que dar las gráficas con las que pueden abrir, las gráficas que les dice el gasto contra la abertura de la compuerta, ¿no? Ahí está también en otras tomas, ¿no? Donde ahí están enseñando a un curso de capacitación a los productores para que vean cómo trabaja el sistema de mangas, ¿no? Sí. Ahí está la compuerta, cómo se abre, es como arriba, cómo tiene para abrirse o cerrarse, salir menos o menos agua. Allá la manga tendida sobre una regadera y ya saliendo el agua acá abajo, ¿sí? En donde, pues lo que pasa es que también esto pues cuesta, ¿verdad? Cuesta la manga contra el productor que no tiene recursos y pues nomás abre una puerta en la regadera y sale el agua hacia los surcos y no le cuesta nada más que abrir. Ahí está en caña de azúcar también, ¿verdad? Una manga que va a empezar a funcionar, sí, es en caña de azúcar. Ahí está ya la misma manga funcionando en esa misma caña, ¿verdad? Ahí está dándole ahí para cada surco le está dando su agua y ahí ven
las hileras en los lomos de los surcos, ¿no? De caña de azúcar, pelillo que le llaman, ¿no? Ahí está la compuerta, cómo la pueden girar, así cómo la pueden girar para que salga más o menos agua, ¿no? ¿Sí? Ahí está la manga de plástico, ¿no? Ahí está ya la abrieron, está funcionando y regando la misma caña, ¿sí? Tiene sus sujetadores para que se vaya uniendo tramas. Ahí está, ven un sujetador, ¿verdad? Uno en dos partes y luego lo aprietan para que quede más o menos fija y no tenga muchas salidas, muchas fugas, pues, ¿no? Ahí ven ustedes un riego superficial por mangas. Ahí está llegando el agua al bote ese, sube tantita la carga para que le dé presión a las compuertitas esas, que es mínima presión, pues, porque si no hasta rompería la manga y sale poca agua, pero este es hacia arriba, fíjense cómo las compuertitas es hacia arriba para dar más o menos agua, ¿no? Repito, suelos arcillosos, menos abertura, menos gasto, claro, calibrado con los curvas de calibración que les dan a la hora de que les dan sus mangas. Si es carga contra abertura, aquí es abertura contra gasto, o sea, cuánto deben de abrir para que les dé un gasto determinado, según las especificaciones que estamos viendo, ¿no? Ahí están otra también, otro que sale el chorrito de la manga, ¿sí? Con una abertura le hacen hacia arriba para que salga más gasto y hacia abajo para que salga menos, ¿no? Riego superficial por mangas selectivo de plátano, ¿no? Ahí esto yo lo vi en Tabasco, como regaban con mangas, aunque ahí pues lo que les sobra es agua, pero pues bueno, algunas veces se vienen épocas cuando se presenta el niño o la niña con meses de sequía y tienen que regar porque el plátano es de hoja ancha, transpira mucho y en clima tropical son hojas muy anchas cuya superficie de transpiración es muy grande y un plátano a lo mejor tiene un consumo de agua de cada planta de 40, 50, 60 litros diarios por planta, por el árbol de la planta. Y cuando estén con su racimo, que porque da un solo racimo cada planta, como les comentaba, entonces ahí todavía más consume todavía, ¿no? Entonces, pero también en épocas de estiaje tienen que usar el riego para que no les baje la producción, ¿no? Ahí está vistos desde arriba la compuertita que era que vieran también el cultivo del plátano, cómo se levanta hacia arriba la compuerta la compuertita esa para que salga más o menos agua del orificio de la manga por la compuerta, ¿no? Y ahí está ahí va el agua corriendo por el surco del plátano que está, ahí ya tiene su edad, pues. En arroz con mangas también se usa, ¿verdad? Claro, los que tienen recursos allí en China, muchos no tienen, la mayoría de los chales no tienen recursos y pues no pueden usar este tipo de, salvo el que tiene cierto dinero o se juntan para regar superficies grandes y el arroz generalmente pues siempre en melgas, ¿no? Pero pues también lo usan el riego en mangas, ¿no? Ahí está también cómo están melguitas pequeñas, cómo está saliendo el agua en cada melguita, ¿sí? En arroz, ¿no? Ahí todavía está peor, la cosa también es arroz con mangas, pero es mangas de otro tipo, pero ahí el arroz está el agua se está tirando por todos lados, ¿no? Ahí no se ve tan eficiente el uso del agua, ¿no? Pero es arroz también, regado por mangas, ¿no? Ahí está, también. Se los quise poner para que vean la ineficiencia que hay en un momento dado, aunque tecnificaron un poco su cultivo de arroz en melgas con estas mangas, pues no quiere decir que eso sea lo ideal, ¿no? Pero pues si es lo más barato que les da ya, bueno, pues, lo usan. Ahí está también una salida pues, de los dos lados, ¿sí? de la manga. Ahí está también una regando por tendidas o por melgas, ¿verdad? ¿Sí? Manga. Este es riego superficial por mangas, ahí es por surcos también. Y es una manga que tiene hacia los dos lados salidas, pues. Vean ustedes cómo está saliendo de los dos lados y nomás es cosa de dar más o menos gasto, ¿no? Ahí está también otra vista de un riego por mangas de un solo lado, con puertas de un solo lado, orificios de un solo lado por surcos, ¿no?
Esta descarga por ríos, en pasturas, ahí sí le echan mucha agua, porque en pasturas va también por alboleo, ¿verdad? La pastura, los pastos, pues. Y ahí está también un riego tecnificado por gravedad de multicompuertas de PVC, que nos indica por qué le cambiamos de la, de la manga flexible, vamos a decir, del hule flexible del polietileno al PVC, que es rígido. Bueno, pues el PVC precisamente la ventaja que tiene es que es rígido, y dura mucho más tiempo, ¿no? Que la manga, no se rompe tan fácilmente como la manga en un momento dado por un mal uso, por un asadonazo mal dado, por una pala que quiere abrir un surco mayor y le pega a la manga, la rompe y se sale el agua y ya no tiene remedio, ¿no? En cambio estos tubos rígidos de PVC pues son más, claro, cuestan más caro, no es más caro, ¿no? Pero les dura más tiempo y es para superficies más, también en surcos o en melgas, ¿no? Pero básicamente en surco por la forma de las compuertas que están a equidistancias según el ancho de la distancia entre surcos, pues como ya vimos, ¿no? Aplicación de agua en forma directa a los surcos mediante tubos de PVC y válvulas regulables, ¿no? O sea, las válvulas son equidistantes y regulables al mismo tiempo. Insisto, mayor abertura de la válvula para suelos arenosos, a mediada la válvula media, ¿verdad? Para a lo mejor para suelos francos, y y poca abertura para que se haga poco gasto según la calibración que tenemos de estos tubos que nos dan los productores, las curvas de calibración, pues ahí es para suelos arcillosos, ¿no? Ya está en el sistema multicompuertas con su toma, pues aquí le hicieron una caja distribuidora, ¿verdad? Para sacar el agua y darle cierta presión, cierta carga a la multicompuerta. Y ahí está una toma más abajo de cómo salen las tuberías de la cajita de distribución y cómo está el agua, cómo va la tubería de PVC, va haciendo, más o menos se puede hacer ciertas curvas, pues no es así 100% rígido que no puedan moverla, ¿no? Sino que va haciendo, sí se puede ir dándole cierta flexibilidad a la tubería, a las uniones de la tubería, ¿no? Para que les dé según el contorno de la parcela, ahí la tienen ustedes, antes de empezar a regar ya colocada la tubería. Ahí está el sistema multicompuertas ya funcionando, echándole agua al cultivo, y acá del lado derecho pues también funcionando. Y aquí la idea es que vean ustedes cómo es la multicompuerta, cómo se puede mover en sentido lateral, ¿verdad? Ahí está, como ahí está, la pueden abrir poco, la pueden abrir mucho, según el gasto que necesiten. Lo necesitan aforar, por supuesto. Eso no necesitan hacer el aforo si tienen sus curvas de calibración, ¿verdad? Está un sistema rústico con tambos de 200 litros, luego con algo de mangas ahí para conectar los lugares donde tiene que haber flexión de la tubería de polietileno, y luego ya rígido, ahí está la manga. Ahí están las tuberías de PVC funcionando, fíjense, en melgas ahí, pues más ineficiente que nada, no con el tiradero de agua por todos lados, aunque pues ponen varios orificios abiertos por melga, como si fueran varios sifones por melga, ¿no? Sí. Esto me gusta más en surcos, a mí, la manga o la tubería por compuertas, y el sifón me gusta más en melgas, ¿no? Bueno, también en surco, ¿no? Pero este es más caro, pues. Ahí está otra toma, pero ven ustedes el tiradero de agua por todos lados, ahí muy ineficiente, ahí andará entre el 25 y el 30% de eficiencia, es decir, el 25 y 30% de todo el agua que se mete al reguero, que le llaman los europeos, para nosotros en la parcela o en las melgas, es usado en la evapotranspiración por la planta y el suelo, ¿no? Ahí están en un curso de capacitación, hay que capacitar a los productores de cómo se maneja este tipo de riegos, porque es algo de tecnificado, pero sí se necesita cierta capacitación, pues, en el manejo, en el aforo, etcétera, ¿no? Aquí vean ustedes, bueno, pues es también por tuberías, pero en un dibujo, ¿verdad? Sí, ahí está el método en qué consiste, la banda de inyección de fertilizante, aquí ya está más tecnificado todo todavía, la válvula de entrada, la de entrada de salida, etcétera.
el, los riegos, cómo se dan, riego por caudal discontinuo que se llama, ¿no? Que riegan primero una parte del surco, luego la paran, riegan otro y luego vuelven a regar sobre el mojado. Ese es el discontinuo, pues en varios riegos en el surco, ¿no? Ahí está cómo va saliendo el agua de un tubo de PVC, de una tubería de PVC. Ahí fíjense cómo más o menos están bien. Aquí podemos inferir que las compuertas están bien abiertas, y porque tienen el mismo gasto. Más o menos vemos cómo va avanzando el agua más o menos igual en los surcos, un poquito del medio adelantito que de los extremos, ¿verdad? Sí, pero pues ahí se nota que va parejo el avance del agua en los surcos, ¿no? Lo que forma la curva de avance, pues. Ahí está uno para darle algo más de carga a la salida, de acá a la izquierda al fondo está el depósito donde ponemos el agua para que de ahí dé cierta carga a la tubería, ¿verdad? Y luego ya abrimos las compuertas, las ponemos sobre unos bases de ladrillo ahí para que estén por encima, ¿verdad? Y están ahí aplicándola. A lo mejor tienen poca pendiente, necesitan darle hacia arriba esos pilones de ladrillos para que el agua tenga más chance de escurrir hacia el sentido de la longitud del riego, ¿no? Ahí van tantos. Siempre tiene que haber los regadores pendientes de cómo va avanzando el agua. Fíjense cómo aquí en el primer surco de la izquierda va más avanzado que el segundo, y el segundo va casi igual que el tercero, pero el cuarto va atrasado, a lo mejor lo pusieron. Y cómo tienen ahí ya sus, sus vasos aforadores. Ahí están, mira, para ir aforando a ver cuánto sale de agua. Ahí está sí, es un vaso aforador, ¿verdad? Que está con escala. Ahí tiene una escalita, ahí se ve, para ver, ponen en el chorrito, abren y ponen el vaso en el chorrito y ven el tiempo en el que llega a cierto. Es un aforo volumétrico como los que ya vimos, pues. Pero pues es muy sencillo, pues, pero eso además tienen que enseñarse a los productores, si es que quieren que se riegue mejor y se tecnifique mejor para usar menos agua, pues, ¿no? También el productor tiene que entender que pues, tiene que aprender lo mínimo, ¿verdad? Fíjense aquí el riego por gravedad, por el método de cama melonera, o sea, como es cama ancha. Fíjense, con doble hilera de maíz en el sistema de tubería de compuertas calibradas, ¿no? Sí. Ahí está es una cama melonera típica. Se usa mucho en cultivos como algodón, hortalizas, en este caso maíz, sorgo, etcétera. ¿Sí? Sobre todo en riego, que se necesita que el agua por capilaridad avance por el surco, pero avance también lateralmente hacia el sistema radicular de las plantas que están sembradas en doble hilera. Ahí la ven ustedes, ¿no? Y fíjense cómo va dando vuelta la tubería. ¿Sí? Cómo se puede, es medio flexible, pues, aunque es de PVC, como es flexible, va dando vueltas según el contorno de la parcela, pues, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Porque a veces no lo consideramos, ¿no? Ahí está otro, muy sencillito, ¿no? Así también, como está regando por surcos. Ahí tiene, esto evita pues mucha mano de obra, ¿no? Pero sí necesitan estar vigilando que no se destapen las compuertas, que avancen las longitudes del surco, las longitudes de avance más o menos parejo. A la hora de cortar, pues hay que estar pendiente también para decirle al que está al final del surco, a la entrada del surco, que le corte. Y aquí, en lugar de usar una regadera, ¿qué es lo que usaron? Pues una tubería de PVC fija para llevar el agua en la cabecera de la parcela, ¿verdad? ¿Sí? El hacer la regadera, pues es tener pérdidas por infiltración en la regadera, pero pues es más barata que el tubo, ¿no? Esto, pues el tubo PVC cuesta lana, ¿no? Bueno, el sistema por surcos, lo vamos a repetir, ¿verdad? Sí. No es que lo repitamos, sino que es necesario entenderlo bien. Por eso lo ponemos aquí. En el riego por surcos, el agua corre lentamente y se infiltra a través de los surcos en sentido vertical y en sentido horizontal, ¿eh? O sea,
pequeños canales abiertos regular equidistantes, o sea, que tienen la misma distancia en el sentido de mayor distancia que se pueda, ¿no? Sí, que nos permita lo más largo que se pueda para que tenga más eficiencia el empleo de la maquinaria, que no dé tantas vueltas, ¿no? Porque si tenemos suelos arenosos, tenemos una longitud de parcela de 400 metros, pero pues por querer seguir las reglas, ¿verdad? Que cada 50 metros hay que poner una regadera, pues entonces la maquinaria tarda mucho en dar la vuelta, se atasca, porque en 400 metros hacen 8 tramos de 50 metros, ¿no? Porque así marca la regla, pues no, ¿verdad? O sea, hay que echarle ahí cierto sentido común, ¿verdad? Los surcos deben tener una pendiente suave y uniforme, suave para que no erosione y uniforme para que avance más o menos igual en todos los surcos y ser alimentado por pequeños caudales para que la mayor parte del agua que escurre en ellos se vaya infiltrando uniformemente a lo largo de la parcela. Eso también el gasto es importante, ¿no? Sí. La búsqueda de la combinación ideal entre caudal o gasto, longitud y pendiente del surco, se busca pues para que en las condiciones dominantes de la tasa de infiltración del suelo, aquí interviene ya la velocidad de infiltración del suelo también, aparte del gasto, como dice, la longitud a lo largo del surco, la pendiente del surco también interviene la velocidad de infiltración, de acuerdo con esa infiltración que debe ser máxima y uniforme, hace del proyecto y gestión de riegos para una tarea particularmente difícil, ¿no? Pues sí, muchos factores tienen que tomar en cuenta si queremos tecnificar realmente el riego, en este caso el riego superficial. Los sistemas de riego tradicionales son por canteros, o sea, por superficies como las melgas, como los surcos, etcétera. Incluso cuando el riego tradicional del terreno se prepara con largos surcos, se hace a partir de melgas transversales que los cortan o de bordos transversales que los cortan y transforman en surcos cortos, ¿sí? Aunque una vez llenos permiten que la infiltración se produzca lentamente durante mucho más tiempo después del corte del suministro. ¿Sí? Cuando hacemos las contras, esas bordos transversales, ¿no? Para que se llenen los bajos, pues cuando cortamos el agua a los 3/4 que les había dicho, ¿no? Pues esos bordos hacen que el agua ahí llegue despacio y se infiltre más despacio y tenga chance de infiltrarse con mayor facilidad. Para eso son las contras, ¿no? Y que no erosiones, ¿no? En el caso del riego por surcos, pues es una práctica eficiente y en relación al riego por inundación y presenta las siguientes ventajas, ¿no? Bueno, estas ventajas las mencionan de esta forma. La moja del suelo, el humedecimiento para nosotros no moja la totalidad de la superficie a nivel superficial, sino una porción del suelo, ¿no? Al no mojar la totalidad del suelo y avanzar nada más por un canalito, hay menos evaporación del agua que en el caso de las melgas que inundan todo el reguero que le llaman. O la superficie comprendida entre los dos bordos largueros y es una lámina de agua que presenta hacia la atmósfera una superficie de evaporación muy amplia comparado con la superficie de evaporación que presenta la superficie de agua que ve en el surco, es muy poquita comparada con la superficie de evaporación que presenta la melga, es decir, hay más pérdidas por evaporación en la melga que en los surcos, ¿no? El tiempo de avance es menor por la geometría de los surcos triangular o todo, o sea, de cuadrangular, pues, ¿sí? El tiempo de avance es menor porque puede haber erosión en el surco, es más erosionable que en la melga. Permite manejar mejor caudales o gastos reducidos. O sea, con pequeños gastos en la melga no se puede manejar muy bien, se tienen muchas pérdidas. En los surcos, cuando nomás moja una superficie, un canalito, va por el canalito, pues es todavía mejor, ¿verdad? El manejo de ese caudal, lo podemos manejar mejor. Es más, un regador puede manejar los 50 litros que habíamos dicho en la melga, puede manejar. Ya si alguien le ayuda a colocar los sifones para eso, pueden manejar hasta 100 litros, ¿no? Repartido el gasto en los surcos, sobre todo en suelos arcillosos que manejan, por ejemplo, a lo mejor 1 litro por segundo por surco, pues se va avanzando muy lento el surco, entonces ponen muchos sifones, o sí, para que vaya avanzando un poco y está vigilando los sifones. Cuando ya terminó uno, pues
quita el sifón y a los 3/4 y el siguiente así rápido va quitando y se maneja mejor, ¿no? Y sobre todo hay un ahorro de agua muy fuerte, ¿no? El ahorro de agua pues es muy fuerte, pasa del 50-60 de 50% de eficiencia en riego por mergas al 60-70 hasta 80% en surcos, sobre todo en suelos arcillosos, ¿no? Bien manejados, con gastos pequeños, con pendientes adecuadas, etcétera, ¿no? Bueno, riego en surcos, bueno, hay varias formas, ¿no? Sí, aquí se los puse poner para que ambos costados de la hilera de plantas, en este caso se representa en un frontal, pero puede ser cualquier tipo de planta, hortaliza, maíz, algodón, que sea, ¿no? Ambos costados riegan a ambos costados de las plantas, ¿no? Un surco amplio en medio, ¿sí? Para regar, para que se den 2 surcos y luego 3 regueras, o sea, 3 surcos en medio, pues, que pues es mucha agua, porque pues para que quieren el del medio que esté regando de nuevo si no riega nada, ¿no? La chiste es que riegue de las plantas, ¿no? A veces es lo que se usa el riego, el surco mixto, es decir, un surco se riega, un surco sí, un surco no, un surco sí, uno no. Y entonces se le da de un solo lado a la planta, a sus raíces, ¿no? Porque un surco no se riega, pero se ahorra mucha agua, o sea, se ahorran la mitad del agua porque riegan la mitad de los surcos, ¿no? Aquí ven ustedes el sistema de riego de 2 surcos al costado de la planta, riego a la francesa o abriendo, que se llama, ¿no? Ahí está, es una vid, sí, que lleva por los 2 lados, lleva agua. El agua se encuentra subida solo en el sector de los surcos y permanece seca el área adyacente a los bordos, ¿no? Sin embargo, el perfil de profundidad y en sentido lateral se humedece en su totalidad. Ya cuando termina el riego, tanto en el perfil, o sea, hacia abajo, como hacia los lados, por capilaridad se humedece. Ahí ven ustedes cómo se va humedeciendo poco a poco hacia los lados, ¿no? Pero aquí a lo mejor, en este caso ya están acostumbrados a regar así, por eso es que aplican este método, pero es muy ineficiente, ¿no? Iría mejor regar un solo surco, ¿verdad? Sí, por un lado. Riego en surcos, etapa inicial, ¿no? El riego. Fíjense cómo aquí también el otro cultivo en espaldera, ¿verdad? Sí. Como la espaldera son los alambres que llevan para que por ahí se vaya guiando el cultivo, ¿sí? No sé, parece ser que es un olivo aquí, pero el riego, fíjense cómo se regó por los dos y luego no se da, en el del medio no se riega para ahorrar agua, ¿no? Y luego en los otros dos ya sí, según ellos, ¿no? Para mí es muy ineficiente este riego, pero pues bueno, es en olivo, sí. ¿Cómo riegan este? Es un olivo, ¿cómo se llama? Muy raro, porque el olivo generalmente no está con espaldera, pues con alambres atrás para que se vaya guiando. Generalmente está creciendo libre, como vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, está otra toma de riego con sifones, ¿verdad? Sí, sifones son de plástico y fíjense cómo son surcos larguísimos. Es una cama melonera, ahí está en doble hilera también, ahí va brotando en las 2 hileras el cultivo, ¿sí? Y como el agua, como si se entiende que es un suelo que arcilloso por ser tan largo y tener un solo sifón descargando, quiere decir que es un gasto pequeño. No se ve que sea un sifón de 3 pulgadas ni de 2 pulgadas, a lo mejor es un sifón de 1 pulgada, pulgada y media, que descarga gastos pequeños y que lleva el agua. Dicen cómo va más o menos parejo y se ve que es muy distante el surco, por lo menos unos 200, 300 metros, ¿verdad?, de distancia, ¿no? Son como muy largos, ¿no? Ahí está otra vez con puertas, ¿verdad? Sí, también en surcos. También aquí están, aunque son distancias menores, a lo mejor son distancias de 150 metros de largo, y cómo se ve que el agua va muy pareja, también allá va más o menos igual. Aquí se ve que ya bueno, que no vemos la salida del agua, a lo mejor ya la cortaron y el agua que ve en tránsito es la que va a regar la última parte que se ve seca ya al final, ¿no? Sistemas de aplicación, bueno, que veo con puertas ya los vimos, ¿no? Sí, luego pues quise poner también más fotos, ¿no? Para que
lo entiendan mejor, ¿no? El riego por compuesta es un método de riego superficial, o sea, se considera como riego superficial, no riego presurizado porque no va a presión, en el cual se conduce el agua a través de canales o tuberías de PVC de diámetros grandes, o sea, eso es lo que cuesta, la tubería grande cuesta mucho, ¿no? Hasta tuberías de compuertas de PVC ubicadas estratégicamente en los terrenos, es decir, hay unas tuberías que no tienen compuertas, que son las que conducen el agua hacia la tubería de PVC, que sí tiene compuertas, ¿no? ¿Sí? Ese tipo de riego es muy conveniente para cultivos en hileras como caña de azúcar. Ahí está un riego caña de azúcar. Cereales, ellos llaman cereales al trigo, a la avena, al centeno, al triticales, si es que hubiera triticales, etcétera, ¿no? Además, puede mejorarse en gran medida su eficiencia cuando la técnica de caudal discontinuo o intermitente. El caudal discontinuo es que riegan primero, dicen, bueno, el tiempo de riego es de 4 horas. ¿Sí? Ya lo calculamos. Entonces riego primero la primera hora, le doy un gasto fuerte, no erosivo, para que avance muy rápido y llegue hasta el final, le corto y riego otros surcos y luego vuelvo a regar ese que ya está mojado con un gasto ya menor, pero como ya está mojado avanza más rápido. Eso se llama riego discontinuo y así riegan el mismo surco 3, 4 veces, pues. Y queda muy bien mojadito, y no hay mucha pérdida de agua, ¿no? Pero se necesita mucha mano de obra para estar cambiando las compuertas o los sifones, ¿verdad? ¿Sí? Es lo que se llama riego discontinuo, intermitente, ¿no? Sistema de aplicación, pues con mangueras de polietileno, con edificios, una función similar a la tubería con puertillas, suele ser un método menos eficaz, aunque más barato, pues sí. Es las mangueras, en lugar de orificios, unas mangueritas que están ahí saliendo, pero pues se necesita mucha mano de obra, ¿no? Ventajas que tiene este tipo de sistemas de riego, no necesita grandes inversiones en equipo, ¿no? O sea, no necesita casi equipo, necesita más bien más bien gente, pero no gastan tanto como inversiones en equipo, ¿no? Moderada eficiencia, o sea, eficiencia media de aplicación del agua, si el diseño y el manejo de riego son adecuados, otra vez la palabrita adecuados, como ven ustedes, bueno, pero ¿qué quiere decir adecuados, no? Puede obtenerse una buena eficiencia de aplicación, aquí le podrían haber puesto adecuados, ¿verdad? Estimando el gasto no erosivo, tomando en cuenta la textura para suelos arenosos, pues, longitudes más cortas para suelos arcillosos, longitudes más largas, menor pendiente para suelos arcillosos porque son erosionables, mayor pendiente para melgas, o sea, la velocidad de infiltración, o sea, si que le pusieran eso, pues no, pero no, pues no, le ponen muy general, ¿no? Y pues, eso de adecuado, pues, era como antes quedaban las recomendaciones, los institutos de investigación y las universidades, ¿no? En folletos de vinculación con el productor hace 20, 30 años que decían, preparación del terreno, prepárese bien el terreno, pues no que lo prepare mal, ¿verdad? ¿Sí? Siémbrese la cantidad de semilla necesaria, que le decía, pero ¿cuál es? Fertilice la cantidad adecuada, ¿cuál es esa cantidad? Riegue eficientemente, sí, pero que digamos usted eficiente. Esas eran las recomendaciones que daban. Entonces, no tenemos que ser tan vagos, siento yo que con toda esta preparación que tenemos ustedes y yo, pues podemos dar recomendaciones más específicas, no más concretas, más detalladas y más entendibles para el agricultor, ¿no? Al permanecer seca el área entre los surcos, el riego no interrumpe las demás labores, ¿no? Pues sí pueden ustedes, como permanece seca el área entre los surcos, ¿verdad? Sí, pues pueden andar por encima de las camas meloneras con el asadón cuando son superficies chicas, áreas chicas de cultivo, para ir quitando la mala hierba o deshiervando a mano, etcétera, ¿no? Porque está seco, según esto, la parte central de las camas meloneras, que ya vimos que en algunas partes de los suelos ansiosos llega hasta el centro de la humedad por capilaridad. Tiene gran flexibilidad en cuanto al caudal o gasto de riego usando gastos reducidos o caudales y se disminuye el peligro de erosión del suelo, sobre todo en surcos. Pues vamos a ver que ya vimos qué gastos se necesitan de acuerdo a la pendiente, ¿no? Con surcos en contorno, o sea, siguiendo curvas de nivel, se reduce el peligro de erosión del suelo, claro, para eso.
Para eso es que se recomiendan los surcos en contorno, los surcos a nivel, ¿no? Se pueden usar tuberías y sifones para regular los caudales o gastos aplicados a los surcos. Bueno, la idea es esa, ¿no? De tecnificar un poco, aunque sea rústicamente, el riego por gravedad o por superficie, con este tipo de equipos sencillos como son los sifones, los tubos rectos, los mangas, etcétera, ¿no? El lavado es fácil y barato de ser necesario, ¿no? Pues no, porque se acumula en el lomo de los surcos y hay que distribuir, o por capilaridad se acumulan las sales en el lomo de los surcos y hay que distribuir luego esas sales con unos pasos de, bueno, con maquinaria como conformadora para distribuir esas sales donde hay menos sales, que son en el fondo de los surcos, o para, con un tablón, así, ir, ya que se terminó el cultivo, ir cortando el cultivo, ¿no? Digo, ir cortando los surcos con sales para echarlas en donde no haya sales, ¿no? Es adecuado para cultivos que requieren el aporque, o sea, necesitamos, el aporque es arrimarle tierra, por ejemplo, el maíz al sorgo para que no se acaben cuando haya viento, arrimarle tierra al tallo, entonces necesita aporcar, y eso se hace pues, en superficies grandes con maquinaria, y en riego por surcos pues se puede hacer porque parte de la superficie queda seca o queda sin humedecer por donde pasan los tractores y la maquinaria, ¿no? Puede emplear equipos de control de bajo costo, ¿no? Pues sí, como son les decía, la nivelación después de que acabó el riego, el aplicado con tablones o con equipos que no cueste mucho, pues hay agricultores que no tienen para comprar ese equipo, ¿no? Las ventajas, yo le llamo limitaciones, por eso le puse ahí limitaciones más que desventajas. Tienen más ventajas que desventajas, por eso más bien decimos limitaciones, ¿no? Pérdidas excesivas de agua, especialmente en suelos arenosos, básicamente a la entrada y a la mitad de la parcela si no cortamos a tiempo. Pérdidas importantes de agua por escurrimiento superficial en suelos muy arcillosos, si damos mucho gasto por mucha pendiente y no cortamos a tiempo, se nos ve el agua hasta el final. Es difícil aplicar dosis pequeñas de riego, aunque no con los sifones, y para suelos arcillosos estas dosis pequeñas se pueden aplicar con tubos, con los sifones, y les estoy diciendo lo más barato, pues también se pueden aplicar con mangueras o con puertas como ya vimos, pero son más caras, pues con tubos rectos que hay que abrir las regaderas para colocarlos, pero con sifones básicamente sí se pueden aplicar dosis de riego pequeñas, es decir, en riegos, en suelos, ya vimos que en melgas aplicar láminas calculadas de 10 centímetros es muy difícil. Aquí en riego por surcos sí podemos decir que si controlamos el gasto, si tomamos en cuenta la textura, el tipo de suelo que se tenga, si tomamos en cuenta la velocidad de infiltración, si tomamos en cuenta la longitud, el ancho del surco, etcétera, entonces sí podemos aplicar gastos, litros muy pequeños, digo láminas muy pequeñas, hasta de 5 centímetros, ¿no? 5 centímetros que no se pueden aplicar por melga por tener que inundar toda la superficie. Aquí sí, porque nomás se va por un canalito y sí podemos aplicar láminas de 5 centímetros, ¿no? En la laguna donde yo trabajé un tiempo, bueno, 2 años, se usaba, como les digo, los cuadros, los melgas, casi no se usaban los puros cuadros, y era inundar totalmente la parcela, tener láminas de 80 centímetros. O sea, en cada riego 8,000 metros cúbicos por hectárea, ¿no? Había pequeños propietarios, unos que eran chapingueros, habían salido 2 de ellos, eran 4 o 5 hermanos, y 2 de ellos habían salido de Chapingo, entonces pues los conocíamos, ¿no? Y eran muy amables con nosotros, siempre que les pedíamos cooperación para limpiar las regaderas, para que nos pusieran más gente porque se nos había desbordado un canal, siempre quedaban con nosotros, muy buenas personas, además de que eran chapingueros, pues, ¿no? Y nosotros también. Entonces ellos sembraban y fueron de los primeros que empezaron a meter la cama melonera. Yo cuando llegué allá a la laguna, pues no me habían enseñado eso en el Chapingo, a pesar de ser de irrigación, ¿eh? Repito, yo salí de irrigación y nunca había regado, la había regado, que es diferente, ¿no? Entonces, lleguemos allá y me decían, ay, vea, Gerardo, ¿cómo se apellidaban estos? Bueno,
ahorita les digo. Y entonces iba yo a la pequeña propiedad que estaba re lejos. Y entonces ellos tenían camas meloneras en algodón. Entonces ellos daban láminas de riego hasta de 12 centímetros contra los 80 centímetros que daban en cuadros, de 40 en las melgas y de 30 en melgas ni niveladas, ¿no? Y ellos daban pues láminas de 10, 2, y era lo que los alivianaba a los ejidatarios cuando nos daban a nosotros una cantidad de agua para repartir y teníamos que darle mucha más agua al que tenía en cuadros, pero estos nos ahorraban agua, los pequeños propietarios, estos chapingueros, nos ahorraban agua, entonces ahí compensábamos para que no nos llamaran la atención de que habíamos gastado demasiado agua, ¿no? Bueno, las sales en general pueden concentrarse en la parte superior de los bordos, ya vimos, por capilaridad, caso típico de la zona del sitio de riego de Mexicali, ya casi todo está ensalitrado por haber pasado del sistema de melgas al de igual, para ahorrar agua al de surcos y sí ahorraron agua, pero se ensalitraron por capilaridad sus bordos de los surcos, ¿no? Peligro de erosión en terrenos de fuerte pendiente si no sabemos manejar esa pendiente a base de cortar la pendiente con curvas de nivel, ¿verdad? Eficiencia de riego es baja cuando el sistema no está bien diseñado y operado, ahí está. Tenemos que diseñar bien tomando en cuenta todos los factores que ya dijimos, largo del surco, ancho de los surcos, textura, velocidad de infiltración, etcétera, etcétera, y operado, también operando con gastos que sean ya acorde a la textura y a la velocidad de infiltración del surco y cortando a tiempo el avance en los surcos, ¿no? Bien operado, no sé. O sea, ahí para bien operado, ahí necesito uno, yo la recomendación que les doy cuando salgan a trabajar y estén ustedes en esto, estén metidos en lo del riego y estén manejando este tipo de riegos, yo les aconsejo que estén ahí cuando esté regando de planta, casi ahí duerme uno para que se hagan las cosas como uno les dice y no como ellos piensan, al cabo ya se fue el ingeniero, ingenierillo, eso no es para nada. A ver, vamos a dormir y se duermen y no cortan a tiempo, etcétera, ¿no? Entonces sí, que estén vigilando que las recomendaciones que ustedes dieron se cumplan. Exige mayor cantidad que mano de obra que otros métodos de gravedad, pues sí, para estar poniendo los sifones, quitando los sifones, abriendo las bocas de las regaderas, cortando el agua, viendo el avance de las curvas de avance de los canalitos estos que son los surcos, ¿sí? Estando al final para que les indiquen cuándo deben de cortar, etcétera. Se necesita más mano de obra, pues, ¿no? Se pueden presentar dificultades para lograr un riego uniforme si no está bien nivelado. Si aplicamos más agua en un surco que en otro, ¿verdad? Regamos desuniformemente, entonces unos acaban primero y otros después. Entonces empiezan ahí los problemas de por qué unos acaban primero y otros después, por qué él se va antes y yo después. No se va porque terminó antes, sí, pues le dio más agua. Entonces terminó antes aquí, aunque le dio más agua y no calculó su gasto erosionable y creó erosión en los surcos, pero terminó primero. Pues qué chiste así, ¿no? Aquí está, ¿ves? Cuando tenemos un riego excesivo, ¿verdad? O sea, cuando hay demasiada agua, a lo mejor al principio no se regó no hubo mucho sobre riego, pero sí no se regó bien al final, se cortó antes, carga aplicada y carga a reponer, ¿verdad? De agua, le llaman carga a ellos, ¿no? Esquema del perfil de avance del agua en la hilera, poco tiempo de riego en el surco, ahí está el A y el B, para un surco demasiado largo, ¿no? Y que no se cortó a tiempo, café. La línea superior describe la forma de crecimiento del cultivo en las hileras. Pues sí, cuando tienen menos agua, que no les llegó mucha agua, pues así crecen imagínense un surco de maíz de 300 metros de largo, que no cortaron a tiempo y que les da este perfil de mojado de abajo. Pues entonces ustedes lo ven desde el extremo de la parcela y ven que está bien a la entrada, pero si se van hasta los 600 metros ven que las plantas están más chicas que otras porque no tuvieron la suficiente agua, porque cortaron de demasiado tiempo el avance del agua, ¿no? Este es, allá ven ustedes,
caballones le llaman ellos, nosotros lo llaman melonera, cama ancha, ¿no? Ahí va, parece que son 2 hileras, pero es una sola hilera, ¿sí? En almendros, alimentados con PVC, tomates, el cultivo de tomate en caballones muy largos, ¿no? ¿Sí? En Valle de Soraya, en Portugal, ¿no? También allá se cuecen habas, ¿no? Tubos con compuertillas a la derecha, como esa es una compuertilla hacia abajo, fíjense, con válvula corredora, y la izquierda con válvula de rosca, que le damos vuelta, pues, ¿no? Son diferentes sistemas de válvula para sacar el agua, ¿no? Tubo flexible con compuertillas, colocación de la compuertilla, ahí está regulando el operador. Riego por surcos con las intermitentes, o sea, primero riegan una vez y luego otra. Unos lo riegan totalmente y luego ya que llegó la cortan y empiezan a regarlos de acá. Y ya que llegaron estos, la vuelven a meter el agua o otra vez en lo que ya está regado y que ya está humedecido, avanza más rápido, pero gasta menos agua. Inicio de nacimiento en los surcos de la derecha, mientras comienza el secado de la izquierda, ¿no? Donde ya aplicaron el agua para luego pasar esta agua de la derecha otra vez a la izquierda y luego de la izquierda a la derecha y así, ¿no? Es el riego intermitente, pues, ¿no? Es una tubería de compuertas rígidas de aluminio, fíjense, está, no es de PVC. Tendrá compuertas automáticas y descarga lateral para la distribución del agua a los canteros, a los compuertas, ¿no? Pues ahí tienen, es automático, pero tiene un programador, ¿no? Le dicen, abre a tal hora la compuerta del canal ese de concreto que está ahí, y ahí está saliendo el agua hacia los canteros, y órale. Entonces esa compuerta se abre, se levanta y entonces sale más agua hacia los canteros, hacia las melgas, ¿eh? Hacia la zona de cultivo. Y cuando ya dice, bueno, ya calculamos con capacidad de campo por PMP, por densidad aparente, las láminas de riego, lo que se aplicó, los tiempos de riego, etc. Ya cuando un tiempo de riego ya se dio, automáticamente le pican ahí al aparatito ese, se cierran las compuertitas estas y ya no sale agua hacia la parcela, ¿no? Bueno, pues ahorran mucha mano de obra, pero pues es difícil tener este tipo de riegos manejados por gente que no conoce bien esto. Y a la larga, pues le den la torre, ¿no? Luego, pues nosotros ya a nivel con surcos alternados, ¿no? ¿Sí? Fíjense cómo acá tiene una sola entrada para 2 surcos, ¿sí? El agua visible en los surcos no regados se debe precisamente al movimiento lateral, como decíamos, por capilaridad, durante la fase del llenado del surco, ¿no? Ahí ven ustedes del lado derecho como no están regados, están ya muy húmedos, ¿no? Otra vez riego por poco profundos alimentados por sifones de PVC para riego de cereales, camas anchas, ahí están. Aquí van a sembrar a lo mejor trigo en California, ¿no? Ven ustedes cómo riego con sifón doble para aumentar el tipo de gasto, dado que no tiene, entonces ahí la diferencia de carga entre el nivel del agua que ven ustedes arriba en la regadera y la salida de los sifones es lo que hace que salga con una cierta cantidad de agua, ¿no? Ahí están otros dobles sifón, ¿verdad? También este es como es de pulgada y media, y el sifón no de una pulgada se ve muy delgado. Entonces cuando no tienen más que una y necesitan más gasto, pues le meten 2 sifones, ¿verdad? ¿Sí? O 3, o lo que sea. Estos son sifones ya más largos de aluminio, son más caros. Es cuando el borde de su regadera es muy ancho, pero es muy relativo el trabajo al regador, no es más cebar el sifón, ponerle y decirle a uno, vete atrás, cuando llegue a los 3 cuartos me dice para cortarle aquí el agua. Es nomás levantar el sifón y se corta el agua, ¿no? Ya cuando lo levantan ya no está cebado el sifón. Entonces, pues ya, tienen ustedes su riego muy parejo con todos los sifones, necesitan poca mano de obra, ¿no? Pues aquí por surcos, ahí está otra toma, ¿verdad? Sí, también, este es brócoli. Ahí está también parte, ahí se ven algunos sifones, ¿no? Pues también surcos muy largos. Y ahí están las fases del riego, ¿no? Bueno, aquí, en estas fases del riego,
Tenemos desde el agua comienza a aplicarse a una parcela hasta que desaparece de superficie. El riego pasa por diferentes fases que tienen características y designaciones diferentes en el riego por inundación y el de infiltración, como se muestra en la figura esta siguiente, ¿no? Aquí tenemos las fases de riego respecto a la duración del tiempo de oportunidad para la infiltración y altura del agua infiltrada, R, ¿no? Z en la altura del agua, A en canteros y B en surcos. Aquí ven ustedes el riego en un cantero, el receso allá arriba está, la infiltración es todo eso, el llenado es esa parte y el avance es esa línea curva que va, ¿no? En cambio acá la longitud es la lámina infiltrada, fíjense cómo es Z, pues, luego el tiempo de oportunidad que tiene el agua al infiltrarse, las curvas de receso, como en el riego por canteros es mucho más alta la curva aquí a la derecha y en surcos es más baja entonces la curva de recesión es cuando ya se cortó el agua y va desapareciendo de la cabecera de la regadera hacia el final del surco, va desapareciendo el agua. Esa es la curva de receso, cómo se va desapareciendo, se está infiltrando y está avanzando muy poquito, muy despacio, pero la mayoría está infiltrando ya en la curva de receso, ¿no? Entonces el humedecimiento es esa diferencia entre la curva de avance y la curva de receso. En lo que tardó en llegar a los 3/4 y le cortamos, y lo que tardó en llegar a esos 3/4, la curva de receso. El chiste es que la curva de receso, el avance del agua no llegue hasta el final, porque entonces estamos regando mal, está amontonando al final, ¿verdad? Final de llenado, inicio de la fase de vaciado de canteros, ¿no? O sea, es cuando ya, ahí va a estar el agua vista al revés, visto donde está vaciando el agua que sobra no en la cabecera, sino al pie del cantero, de la superficie de cultivo, pues, ¿no? Bueno, el espaciamiento de los surcos, o sea, la distancia entre surco y surco, depende de la naturaleza física del suelo, o sea, quieren decir de la textura, ¿no?, del suelo y de la profundidad del suelo que se intente mojar, de la lámina de regado, de la lámina de riego que se calcula con la capacidad de campo, el PMP, etcétera, etcétera, la densidad, etcétera, ¿no? Relaciones de ancho y profundidad de humedecimiento en función de la textura del suelo, ¿no? Aquí tienen ustedes también el cuadro 2.1, en un suelo arenoso, grueso, perfil muy uniforme, o sea que no tiene otros horizontes abajo, la separación debe ser de 30 centímetros. Aquí está el profesor el metro, pero bueno, vamos a 0.30 metros o 30 centímetros, ¿no? Areno grueso con su suelo compactado, es decir, con pie de arado, y que tiene su suelo compactado, 46 de separación. Tiene que estar más separado porque no habrá infiltración mucha hacia abajo, porque está el grueso ese de su suelo, está ahí y no deja que el agua se vaya hacia abajo, entonces va hacia los lados, y eso es infiltración. Esa es capilaridad lateral, ¿verdad? Areno limo obroso uniforme hasta 60 centímetros, arenoso limo franco arenoso de suelo compacto, o sea, con un pie de lado ahí fuerte, 76 centímetros, franco a arenoso, ya está tendiendo más hacia tener menos arena y más limo y más arcilla, 90 centímetros, suelo franco arenoso, con su suelo compacto hasta 1 metro, ahí también ya hay problemas. Franco arcilloso, uniforme, 1,20, y los suelos arcillosos hasta 1,50, ¿no?, de separación. ¿Por qué? Porque penetra muy lentamente el agua hacia los lados, y entonces el suelo, pues mucho llega a la raíz, pero se queda seco el suelo que está limitando a las camas, ¿no? ¿Sí? Hasta 1,50, fíjense, de separación. No son camas muy anchas, ¿no? En el cuadro se dan diferentes relaciones de ancho y profundidad humedecida en función de la textura. Aquí tienen para sus trabajos que ustedes estén asesorando, tienen ya más parámetros, ¿no? Ancho de surco, profundidad, humedecimiento, que va a ser una piedrita en el zapato para Insunza, por ejemplo. El ingeniero Insunza, que ha trabajado mucho en esto, va a ser una piedra en el zapato porque son
suelos que tienen mucha capacidad de infiltración si es arenoso y muy poca si es, o sea, arcillosa, ¿no? O sea, se muestra regular humedecimiento del suelo y baja eficiencia como consecuencia del excesivo espaciamiento entre surcos, ¿no? En el otro un concreto espaciamiento en relación con el suelo que se intenta humedecer, ¿no? Ahí está, ¿no? Bueno, son los datos que nos dan los investigadores, ¿no? Evaluación del método por surcos. En primer plano, un aforador de solera, le llaman ellos. Nosotros usamos el aforador Fairchild que ya vimos, modificado con un nivel para una instalación en izquierda. O sea, tiene que nivelarse cuando ponen el llevan un nivel de mano. Ahí está a la izquierda, ahí se ve el nivel de mano. Es de destacar la rugosidad del avance en los tres surcos recogidos, ¿no? Bueno, ahí algo se ve que va avanzando en uno, en este casi nada, y aquel pues va muy avanzado, ¿no? Desde la izquierda, fíjense cómo el agua va muy avanzada, desde la derecha apenas hasta aquí, y el que está forando aquí con el medidor modificado, apenas va saliendo el agua, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de aforador que usamos, ¿no? Pendiente y dirección de los surcos, ¿no? Bueno, los surcos se construyen sin pendiente alguna, nivelados a cero, o sea, ¿sí? Y con pendiente de 2 hasta 6, 0.2 hasta 6%. A mí se me hace mucho, ¿no? Hasta 6%, pero bueno, es lo que reportan, creo que es menos, ¿no? En el primer caso no se puso escurrimiento de agua al pie, mientras que en el segundo sí. Sí, es lo que llamamos pérdidas por infiltración. En los terrenos con pendiente, la recepción de la lámina de agua al cortar el agua, a la hora que cortamos el agua en la cabecera, debe ser tomada en cuenta en el tiempo de riego. Pues sí, cuando calculamos el tiempo de riego tenemos que calcular esa agua que está todavía en ese congelador que lo están supuestamente aliviando. Y fuimos y rompemos, señor. También la pendiente aceptable con fines de riego por superficie depende de la fuerza erosiva del agua. ¿Sí? Con mucha pendiente, pues lleva mucha erosión a los surcos y lo vemos, como les digo, chocolatosos, ¿no? Cuando la pendiente se aproxima a los límites permisibles, se puede cambiar la dirección de los surcos, es decir, darle con lo que se llama trazo de riego, se levantan curvas de nivel y se dice, bueno, aquí hay una pendiente muy grande, si le doy una inclinación al trazo de los surcos, me va a quedar una pendiente, por ejemplo, era de 1% y si le doy una inclinación, otra dirección a los surcos que se llama trazo de riego, si a lo mejor me da ya 0.5 y eso ya no es erosivo, claro, lo calculo con la formulita que vimos, ¿no? Gasto erosivo en surcos es igual a que a 0.63 entre la pendiente en porcentaje, ¿no? Entonces, ahí sí lo podemos calcular, ¿no? Cuando la pendiente se aproxima a los límites permisibles, se puede cambiar la dirección de los surcos en dirección diagonal a la máxima pendiente, que es lo que les decía. Que atraviesa pues la pendiente y surcos en dirección normal a la máxima pendiente, ¿no? Bueno, puede ser que los surcos en dirección normal no tengan una pendiente tan fuerte y lo pueda hacer, pues. Bueno, aquí sí. Fíjense, aquí sí ya es una tabla más completa, ¿sí? Aquí tenemos ya pendientes de 0.25 hasta acomodar en surcos según pendiente y textura de suelo y lámina por aplicar, ¿sí? Aquí sí ya nos dan el gasto, qué gasto es recomendable, qué gasto obtuvieron esos diferentes investigaciones que hicieron, ¿verdad? Sí, y tenemos una pendiente en por ciento desde 0.25, acuérdense, la coma para ellos es punto, para nosotros es, la coma no es punto, tiene que ser un punto, pues, 0.25 hasta 5 de pendiente, o sea, desde 25 centímetros cada 100 metros hasta 5 metros cada 100 metros. Ahí tienen los gastos que ellos obtuvieron con un asterisco, que es el gas caudal máximo no erosivo. Ahí está la formulita 0.63 entre la pendiente en por ciento. Los valores de Q máximo pueden ser recalculados según el caso particular que corresponde, pues sí, según el criterio que tengamos
el punto de vista que tengamos ya en la práctica cuando hablamos del terreno. Y ahí dice lámina de agua por aplicar, o sea, donde dice 5 hasta 15 centímetros es la lámina de agua por aplicar. O sea, aquí tenemos 4 factores que tomar en cuenta. Pendiente del terreno, y ya sabemos que es más o menos fija. Gasto máximo no erosivo, ahí está desde 250 litros por segundo hasta 0.12 según la textura del suelo. Ahí tenemos textura gruesa, arenosa, textura mediana, franco y textura fina, arcillosa. También tenemos otro factor que es la lámina de riego en centímetros, ¿sí? Que es de 5 hasta 15 centímetros. Entonces tenemos 4 factores que nos dan ya muchas herramientas para diseñar bien un sistema de riego, pues, ¿no? Esto es lo que andamos buscando en todos los ingenieros agrónomos, especies de irrigación, que tengan esta base de datos para que puedan recomendar bien, ¿no? Porque usted va a decir, oye, ¿esto quién te recomendó? Pues ahí está la tabla esta reportada porque es et al, quiere decir colaboradores, ¿eh? En 1994 y sigue siendo, como dice Johnny Docker, sigue tan campante, no sigue caminando, ¿no? Bueno, pues son datos que se han comprobado con pruebas de campo en muchas partes del mundo y ha dado resultados este tipo de cuadros, que es lo que necesitamos nosotros, no tanto aprendernos fórmulas y eso, sino esto ya que lo sabemos interpretarlo, ¿sí? Ahí está también, ¿verdad? Ahí está la longitud y cada máximo recomendable en surco de riego según la pendiente y la textura del suelo. Esto sí lo puso bien, ¿no? Entonces aquí tenemos pendiente igual de 0.5 hasta 5, de 2.5 hasta 11. Y longitud de los surcos en metros según la textura, ahí está, ¿no? Pues muchas veces se repite aquí lo que indicaba la presentación. Aquí, por ejemplo, estos caudales en litros de riego por segundo no le habían puesto, entonces yo les tuve que poner lámina de agua en milímetros, hay que especificar muy bien qué es en milímetros. Aquí sería de 50 milímetros hasta 100 milímetros, o sea, de 5 centímetros hasta, pues hasta 50 centímetros hasta 100 centímetros, digo hasta 100 centímetros de lámina de agua, ¿no? Es mucho, perdón, milímetros, hasta 10 milímetros. Ya ahí están las longitudes, ¿no? Dependiendo de la pendiente, dependiendo del gasto, será para una lámina, para una textura gruesa, que tengamos una lámina de 10 centímetros, o sea, aquí está aquí está la de 10 centímetros, ¿sí? Según pendiente y según personas que tengan esta pendiente, no es exactamente ese el número, ¿no? Como les digo, usen su sentido común, porque, digo, puede ser 150 metros, una cosa así, 130, o sea, no tiene que ser exactamente, ¿no? Pero sí tienen que tomar estos factores en cuenta: la pendiente, el sentido de riego, el caudal o gasto, aquí le puse yo gasto en litros por segundo, la longitud de los surcos en metros según sea la textura, la lámina de riego que piensan aplicar, que calcularon, ¿verdad? Para que les dé, aquí está, lo que ellos han estudiado durante muchos años, que es ideal para cualquier tipo de tractor, cualquier tipo de riego. Entonces aquí está, fíjense, aquí llevan hasta 400, una pendiente muy pequeña de 25 centímetros por 100 metros en un suelo arcilloso les llega, si van a aplicar una lámina de 10 centímetros, les llega hasta 460 metros de longitud. Imagínense que hace medio kilómetro de largo, ¿no? Está muy ancha, había que hacer este tipo de experimentos en otro tipo de suelo, ¿sí? Pero manteniendo estos parámetros, pues, que nos dan muy buena referencia, ¿no? Acá también viene, acá no más que viene colores, ¿verdad? Sí, es la misma, viene colores, esa no viene un poquito más aumentada, ¿no? Aquí les da a ustedes hasta, fíjense, hasta 535 metros. Está más aumentada aquí esta.
Dice ahí, el largo máximo de los surcos. El largo de los surcos va a depender del tipo de suelo, o sea, la textura, de la pendiente del potrero, o sea, de la parcela, pendiente dominante de la parcela y la cantidad de agua a aplicar. Ahora, cuando tenemos un terreno grande que tiene una parcela principal, vamos a decir, vamos a llamarle así, que tiene un sentido de la pendiente, puede ser que esa parcela tan grande tenga que hacerse trazos de riego, o sea, buscarla en el resto de la superficie. A lo mejor en esta pendiente, que es la que está cerca de la casa grande, que le llamo, del patrón, ¿verdad? A lo mejor tiene una pendiente X de tanto y le podemos dar una longitud de tanto y una lámina de tanto. Pero si esa pendiente es mucha para otra parte del terreno, podemos darle otra dirección al riego que no tiene que ser la misma que la primera, ¿sí? Tomando en cuenta todos estos factores, ¿no? ¿Sí? Pues ahí están las curvas de avance para determinar la máxima longitud de los surcos, ¿no? Según Clide, y acuerdan ustedes de la fórmula de Bryan y Clide del uso consultivo, pues también este señor trabajó mucho tiempo en la ingeniería del riego, y ahí tienen la lámina, digo, el tiempo expresado en minutos contra la longitud del surco en metros, va claro, no dice cuántos, ¿no? Pero aquí tenemos el tiempo de riego debe ser igual a la lámina de riego, más o menos, ¿no? El tiempo de avance, un cuarto del tiempo de riego, ¿sí? Aquí vemos como con gastos diferentes, gasto 1, gasto 2, gasto 3, gasto 4, gasto 5. Vemos que cuando cortamos a un cuarto, vemos aquí es donde nos da la mejor longitud, una eficiencia del 95%, nos da exactamente, cortamos la línea del gasto 3 y nos da esta longitud. Quién sabe cuál sea en este caso, tenemos es para ejemplificar de manera cualitativa, no tanto cuantitativa, ¿no? Pero las curvas de recesión, o sea, estas curvas de recesión es cuando son las curvas que llega hasta el cuarto, ya ven que se corta los 3/4 y entonces esos 3/4 riegan el cuarto que falta y cuando llega a el tiempo, es lo que llamamos tiempo de la curva de recesión, pues, ¿no? El tiempo de avance fue lo que avanzó en los 3/4 partes de tiempo y el tiempo de riego es un cuarto de ese tiempo de avance, pues, ¿no? Entonces ahí está cómo se saca con ciertos gastos. Claro, estos son datos de investigación donde nos dice que el gasto 1 de la curva esta verde, esta otro es verde, gasto 2 es mayor que el gasto 1, el gasto 3 es el azul, el gasto 4 es el rojo, el gasto 5 también es rojo, entonces son datos cualitativos que nos dan para tener una idea de cómo está desarrollándose el avance y la recesión del agua en la parcela en surcos, ¿no? Aquí está la regadera, este es el sifón, ¿verdad? Con la salida del surco, ahí está la longitud del riego y cómo se va humedeciendo. Se va humedeciendo mucho más al principio, ¿sí? Lámina proyectada es esta, ¿no? Se va humedeciendo más al principio, luego un poquito más cuando avanza más, y la lámina proyectada que era esta, pues cuando llegamos al final del surco, dio este patrón con esta longitud de riego, ¿no? Con esta longitud en el surco. Vean ustedes cómo se fue mojando a medida que fue avanzando, y aquí cuando cortamos, ¿verdad? Pues nos dio esta, que aquí no se mojó bien porque no da la lámina de riego proyectada, pues esta es falta de humedad al final del surco. No cortamos a tiempo o cortamos mucho antes, y entonces pues ahí está la lámina que no se decidió, ¿verdad? Ahí está, bueno, ayer vimos un sifonímetro, ¿verdad? Sí. Cuando se empezó a tecnificar el riego aquí en México, hace más de 50, 60 años, ¿sí? Pues no había mucha tecnología para el riego de gravedad y casi todo se graba por gravedad, por superficie, no había bueno, sí había algunos sistemas presurizados, por ejemplo, básicamente la aspersión, no existía el goteo, no existía la microaspersión, no existían las compuertas, etcétera, en general, ¿no? Uno que otro agricultor tenía compuertas, uno que otro agricultor tenía riego, entonces usaba mucho el riego por gravedad,
Y riego por gravedad, las primeras pruebas que se hicieron de riego, pues a mí me tocó hacer una de estas pruebas en la laguna, en un lugar pues alejado de Torreón, como a 100 kilómetros de San Pedro, de las colonias, se llama ahí, donde llegaba la zona de riego. Nos quitaban un terreno, nivelamos el terreno, hicimos surcos ahí con maquinaria, luego donde se cortó con la maquinaria los altos y se puso en los bajos y se empezó a regar, se hundió, ahí fue donde yo me di cuenta que se hundía lo que rellenábamos, porque se humedecía y ocupaba más con el agua, se hundía y entonces teníamos que volver a nivelar hasta que dejamos bien el terreno para hacer las pruebas de surcos, ¿no? En un suelo arcilloso, y entonces probamos en ese suelo arcilloso longitud de surcos y gasto, porque era un mismo suelo, pues, ¿no? Entonces usábamos para meter el agua en los surcos sifones. En este caso aquí se ve el sifón así cuadradote, pues, hay algunos así, pero no sé, la mayoría son más bien redondos, porque el bordo de la regadera es redondo. Aquí está la regadera, aquí está el nivel del agua, la regadera, aquí está el nivel de salida del agua. Generalmente se hace un sifonímetro que se llama, bueno, se hacía en aquel entonces, se hacía un sifonímetro que era un marco de madera que tenía que abarcar el ancho del bordo de la regadera para que pudiera entrar, y se colocaba así, se colocaba acá dentro de la regadera con una escala. Aquí en esta parte de la izquierda tenía una escala, y ahí veíamos cuánto era lo que daba el agua, pues ahí, y luego ya lo poníamos acá a la mitad del sifón. Tenía la patita esta del lado derecho, tenía una cobertura para abarcar al sifón y medir, porque el sifón se tiene que medir a la mitad de la salida, y la patita esta, con la redondeza que tenía, hacía que el sifón quedara a la mitad, pues, acá. Entonces ya medíamos aquí esta carga era con la que trabajaba el sifón. Lo observábamos primero, ya que estaba saliendo, entonces veíamos aquí la carga con la que trabajaba el sifón. Aquí medíamos la carga que tenía adentro de la regadera, y luego acá con la que estaba saliendo, y esta era la carga con la que trabajaba. Por supuesto, este marco de madera tenía un nivel de albañil arriba, porque tenía que estar nivelado, ¿no? ¿Sí? Aquí tenía un sostén para tener fijo el marco este de madera, y este era una escuadra, pues, que se hacía. Bueno, eso fue como lo primero, pero al final nos damos cuenta de que muchas limitantes, ¿no? Primero, que la escuadra esta la hacíamos de un tamaño fijo, y a veces no daba, llegábamos a la parcela, como fue las primeras veces, y no daba el ancho. Habíamos hecho, por ejemplo, esta de 1 metro de ancho, y el bordo de la regadera, que era generalmente de tierra, era de 2 metros, ¿no? Pues no daba, no encajaba, pues, no entraba el sifonímetro hacia abajo, no podíamos medir la carga, y acá en el sifón, esto pues no teníamos como, primero que no le damos la curvatura aquí, y entonces no medíamos a la mitad del sifón, pues, ¿no? Y aquí teníamos unos recipientes para supuestamente, según nosotros, medir, y pues no, pues nunca acabábamos teníamos muchas limitantes, ¿no? Con esta escuadra, ¿no? El gasto, pues como ustedes ven, era con un recipiente aquí, es volumen entre tiempo. Medíamos el volumen, cuánto de agua salía en un determinado tiempo, y ese era lo que nos daba el gasto en litros por segundo. Pero tenía, como les digo, muchas limitantes. Aquí nosotros después le fuimos dando, fíjense, en la laguna sacamos eso, le fuimos dando, por ejemplo, 2 cosas importantes, ¿no? Aquí a la salida del sifón teníamos unos alambrones que doblábamos, lo hacemos redondos, pues, para que entrara ahí el sifón, y abajo el alambrón le sacábamos punta para que lo pudiéramos clavar acá a la salida, lo clavábamos en el suelo, y veíamos, entonces sí, como veíamos a la mitad de y el sifón clavado, si nos daba más carga, subíamos ese alambrón, y nos daba menos carga, lo hundíamos más, y entonces así estábamos
variando fácilmente la carga esta, ¿no? Por supuesto, teníamos que conocer la carga que estaba sobre para poder ver esto, ¿no? Entonces eso nos dio, y luego nos dimos cuenta de que pues el sifonímetro, que a veces hicimos como 10 veces el sifonímetro, porque como era un marco de madera, pues no cabía en este, primero muy chiquito, luego muy grandote, se pasaba, y aunque medíamos el lugar donde teníamos la parcela, pues a veces no nos daba el borde de la parcela para que entrara el sifonímetro de madera. A veces teníamos que, no teníamos suficientes niveles para los sifonímetros que hacíamos, etcétera, ¿no? Entonces estábamos, y nos dimos cuenta que era más fácil, con una cosa muy sencilla, ¿no? Sí, de que con una manguerita transparente, la metíamos aquí en la regadera, la sacábamos por encima del sifón y luego la levantábamos acá a la mitad del sifón, lo levantábamos y hasta donde nos llegaba el agua, hasta donde iba a llegar, pues hasta donde la manguerita, hasta donde estaba acá el nivel del agua, y con una regla medíamos y ya, y esa no tenía, como la manguerita era podía ser de varios metros, ¿no? Pues teníamos chance de librar el borde de tierra, ¿no? Pero fíjense lo que son las cosas, mucho tiempo pues no sabíamos que el sifonímetro, que una manguerita de plástico era más fácil, como si estuvieran robando la gasolina, pues, de los carros. Lo metían en la regadera, la manguerita, le absorbían, ¿no? Y luego ya que sale agua, levantaban a ver hasta dónde llegaba el nivel en la manguerita, y era el nivel del agua que había en la regadera. Lo midieron con una regla de plástico aquel entonces, con un peso, la regla esa de plástico que usamos para la primaria, ¿no? Sí, y ya medíamos la carga y listo. Era todo lo que se hacía. Fíjense, no era todo lo que tuvimos que hacer, pero después de quién sé cuántas pruebas, alguien se le iluminó el cerebro y dijo, no, hombre, pues es más fácil con una manguerita. Pues sí, tienes razón, y no cuesta tanto, ¿no? No, pues con eso sí empezamos a hacer muchas cosas para aforar los sifones y robarnos la gasolina por supuesto, las camionetas ahí de la Secretaría, ¿no? Entonces, ya son las 12:54, muchachos. Aquí le dejamos para ver con calma esto la siguiente clase. Mañana nos quedamos en la 250 de 625, que son, no se los he mandado hasta que terminemos, y le corrijo algunas cosas para que ya vayan corregidas las cosas. Le voy agregando, como esto que le agregué en la aceleración G, es la aceleración de la gravedad, que como ustedes vieron en física tiene un valor constante de 9.81, pero eso no venía en la bibliografía que consulté, ¿no? Y el C, también lo aprendimos en la práctica también, ¿no? Ahí en la laguna, ¿no? Y aquí se los pongo también. Mañana vamos a ver la aplicación de esto, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Alguna duda? No, profe, todo está bien. Está claro. Bueno, ya les dije, esto se los voy a mandar cuando ya hayamos terminado de todo esto. No se los mando porque lo voy corrigiendo, las fallitas que veo, para que lo tengan mejor ustedes en su presentación, pues, ¿no? Sí. Entonces, si no es así, muchachos, les agradezco su atención. Cuídense. Saludos en sus familias. Nos vemos mañana en el mismo lugar, a la misma hora. Sí. Estamos en contacto. Un abrazo cordial para todos. Muchas gracias por su atención, muchachos. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Muchachos, gracias a ustedes. 249.